Vamos avanzando en este camino al sol en el que es un privilegio tener conversaciones tan ricas entre música y comerciales. Vamos teniendo un camino Sí. al sol en paralelo. Y qué bueno poder conversar con María José Rincón. Letra Z, una persona a quien siempre recibimos con muchísima alegría en nuestro programa. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estoy muy bien, estoy encantada de estar aquí con todos hablando de lo que más me gusta, que son las palabras, los libros, ¿verdad? Es un placer a esta hora de la mañana, ¿verdad? De poderse dedicar a hablar de literatura, poderse dedicar a hablar de libros, de palabras. Es un placer, leer siempre es un placer y leer en común, leer y compartir, pues aumenta el placer, sin duda. Sí, y hoy coincide la conversación que vamos a tener contigo precisamente con el anuncio del Premio Nobel de Literatura, que ya lo anunciábamos hace un momentito, que es la poetisa estadounidense Louise Glutz. Y en ese mismo ánimo, Sobeida hacía un recuento rapidito de cuántos han sido reconocidos con el Premio Nobel de Literatura en español, cuántos latinoamericanos y demás. Y hoy vamos a hablar sobre por qué los clásicos, por qué es bueno leer los clásicos. ¿Cuál es esa referencia, cuál es esa importancia de volver a algo que se escribió hace 80 años, 100 años y más? O menos. O menos. ¿Y qué se puede considerar ahí, un clásico? Para empezar, usted sabe, yo quiero como darle la vuelta a todo un poco. La pregunta que yo proponía era ¿por qué leer a los clásicos? ¿No? Y yo empecé a preguntármelo a mí misma y lo primero que me surgió es ¿por qué no leer a los clásicos? Es decir, todos lo vemos como que tenemos que buscar una justificación para acercarnos a la lectura de esos libros, ¿verdad? Y lo primero es que hay cosas que deben hacerse sin justificación. Hay cosas que deben hacerse, tenemos que transmitir que la lectura es una aventura, la lectura es el ejercicio de la libertad, eso para empezar. Parece un poco contradictorio con que yo venga ahora a recomendar a los Camino al Sol oyentes que se acerquen a leer a los clásicos, porque podría parecer una imposición, pero no quiero que se vea así. Fíjense, los clásicos, ¿qué son los clásicos? Reinaldo menciona el Premio Nobel. El Premio Nobel es una excusa extraordinaria para dar a conocer a gente a la que probablemente no nos habríamos acercado de otra manera. Es cierto. Claro. Por ejemplo, yo no he leído a la persona que ha ganado el premio Nobel, a la autora. Pues qué buena excusa para decir, si hay alguien que por ahí... Aunque sea por curiosidad. Claro, si hay alguien por ahí que me recomienda, pues por algo será. Con ese afán de conocer algo nuevo, de aventurarme. Cuando reconocen a alguien por el que siento pasión, pues me siento muy reconocida yo también. Cuando no se lo dan al que yo quiero que se lo den, desde hace muchos años, pues... odio a muerte al premio Nobel, ¿verdad? Porque me parece que es injusto. Y es bueno hacer ahí un paréntesis, y es que, señores, la industria literaria como industria es algo impresionantemente grande. Son miles los autores, son miles los libros que salen al año. Es decir, tú poder identificar autores, y sí, aunque María José está muy metida en el mundo de la literatura, pues no conoce a todo el mundo. Es imposible. Porque, no es imprescindible tampoco, porque no hay vida para leer todo lo que se necesita. Exactamente. Entonces, esa puede ser una razón muy importante para leer los clásicos. Es decir, la vida es corta, hay que seleccionar. ¿Qué mejor que seleccionar algo que ya el tiempo se ha encargado de ir depurando para ti? Exacto. Es decir, las obras literarias nacen en el tiempo. Hablábamos de algo que se escribió sobreviven también en el tiempo o mueren. Quedan ahí, pero ya no son capaces de transmitir esa vida que debe transmitir una obra literaria. Con el paso del tiempo, esas obras van sufriendo las vicisitudes, ¿verdad?, de la historia, y aquellas que logran mantenerse en pie, aquellas que logran como si fueran logrando conseguir los me gusta o conseguir que son influencers, los clásicos son influencers.
no he sido yo quien ha dicho lo de influencer, ¿verdad? Aquellos que siguen sumando me gusta y que siguen sumando seguidores, esos son los clásicos. Por ahí tenemos una primera razón, es decir, si queremos una orientación sobre qué leer, si queremos una selección sobre qué leer, pues nos acercamos a los que a lo largo de la historia de la literatura o de la cultura se han considerado clásicos. Claro. ¿Qué hace que nos preguntemos por qué leerlo? Pues normalmente porque nos acercamos a ellos con un prejuicio, y los prejuicios casi siempre son negativos. Casi siempre, no siempre. Pero en este caso, los clásicos acumulan muchos prejuicios negativos. Pero en ese prejuicio negativo, María José, a lo mejor estaría, y lo voy a dejar así, voy a dejar esto aquí y me retiraré lentamente, es cómo nos fueron haciendo ese acercamiento cuando estudiamos literatura en el colegio. Es decir, tienes que leer La Celestina. Porque era por obligación. Tienes que leer El Quijote y hay nota y tienes que entregar un reporte por escrito. Es decir, una serie de tienes que imposiciones una carga, sí. Que le fueron poniendo una carga emocional a eso. Sí, ustedes me ven a mí así, ¿verdad? Muy sonriente, muy todo, pero yo soy muy amante de determinadas cosas que tienes que. Ok. O sea, que son irrenunciables. Sí. Evidentemente, en el colegio, en el bachillerato, hay que crear el hábito de la lectura a cuya creación hemos renunciado los padres, desgraciadamente, ¿no? Cuando el hábito de la lectura debe formarse desde la casa. Los padres no leemos y, por lo tanto, somos incapaces de fomentar el hábito de la lectura en los hijos. Y hemos dejado esa función, hemos renunciado a ese placer para imponérselo a la escuela. Como casi tantas cosas, ¿verdad? Una vez que la escuela necesita esa imposición, la escuela tiene la obligación de que los niños se acerquen a lo que son las obras cumbre de la creación del hombre. Y entre ellas están los libros. Claro, yo entiendo que los clásicos hay que leerlos. La selección de los clásicos es la que ya yo no entiendo tanto. La Celestina para un bachiller es extraordinaria, porque la Celestina tiene sexo y palabrotas. Entonces, está bien encaminada, desde mi punto de vista. O sea, es posible que atrapemos a bien llevado y bien lector, orientado, que es la segunda parte, a esos nuevos lectores. Sí. El Lazarillo para niños, un error, porque el Lazarillo es un libro amargo, es un libro, aunque tiene como protagonista a un niño, el que pone a leer el Lazarillo de Tormes a un niño, sin ningún tipo de adaptación, es para que nunca más se quiera volver a leer nada, porque es amargo, habla sobre la renuncia a la dignidad del hombre, la lucha por la vida, el fracaso. Es decir, es un libro extraordinario para adultos, pero no es para niños. Así, vamos a decir, a pelo, sin adaptar. Entonces, claro que hay que leer por obligación. Claro que hay que leer, igual que hay que aprender a escribir, igual que hay que aprender a hacer operaciones matemáticas, por supuesto que sí. Ahora, ¿quién nos orienta sobre qué leer, en qué momento? ¿Quién nos orienta sobre para qué vamos a leer? ¿Qué vamos a buscar en esas lecturas? Eso quizá es lo que no está muy bien engarzado en el currículum escolar, ¿verdad? Entonces, leer a los clásicos en la escuela por obligación, desde mi punto de vista, sí. Pensar mejor la lista de los clásicos, que hay muchos para elegir, y por supuesto una mejor formación en cuanto a los profesores en la forma de transmitir esa pasión por la lectura, que eso es muy importante, porque ese conocimiento va a formar parte de la cultura general de todos, pero al mismo tiempo va a formar nuevos lectores. Entonces, no nos sirve de nada una persona que ubique Celestina y Lazarillo y que después no sea capaz, cuando llegue a la edad de leerlos, no sea capaz de disfrutar con esa lectura, ¿no? Entonces, esa imposición que es necesaria desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque todos son interpretaciones, esa imposición mal hecha es verdad que carga ese acercamiento a los clásicos de esos prejuicios negativos. Desde otro punto de vista, Reinaldo lo ha apuntado al principio y dice que otro prejuicio extraordinario es ese, que los clásicos son
que los clásicos son largos, no sé por qué, todo el mundo piensa que son largos, tapadura, que son aburridos, sí, y que son difíciles. Exacto. Sí. Y que son viejos. Y entonces a eso agrégale, exactamente, y muy antiguo, muy viejo. A entonces, eso agrégale, María José, que Sobeida forma parte de una generación que conoció las enciclopedias. Oye, lo que te está diciendo, Sobeida. Entonces, sí, esa generación a la que perteneció Sobe, donde donde en las casas, pues tener una enciclopedia, que habían unas marcas y unos nombres específicos. Sí. ¿Te acuerdas de alguno? Sobe me dijo que en su casa estaba la enciclopedia. No, en mi casa había varios, mira, los clásicos, que estamos hablando de clásicos, había una enciclopedia de los clásicos. Había otra, Quilet. Sí, la Quilet, El nuevo tesoro de la juventud, que me encantaba. Esa era otra enciclopedia. Una que no me gustaba mucho era de que mis primeros conocimientos. Pero esa me gustaba, era chiquita y roja. Yo no sé por qué, pero yo prefería el nuevo tesoro de la juventud, que tenía lo que tenía esa y un poquito más. Entonces, tú mencionaste, Sobeida, esa enciclopedia de los clásicos. Sí. Esa también estaba en mi casa. De hecho, yo la tengo aquí. Yo la tengo aquí. Y ese era un compendio de filosofía. Tú recuerdas que ahí estaban. Y también libros clásicos, autores clásicos. En una época, personalmente, y lo reconozco, yo tendía a confundir que algo clásico era una mezcla de filosofía y libros viejos. Entonces, y por eso traigo el tema aquí, porque el interés es precisamente... para que aprendamos y aclaremos, claro. Entonces, en esa misma línea, ¿cómo definimos un libro clásico? Un clásico, te voy a definir como a mí me gusta. Ajá. Te voy a buscar la definición de un clásico hecha por un clásico, que es muy irónica y muy potente, y habla de otro de esos prejuicios negativos que vamos forjando alrededor de los clásicos, porque si hay algo con lo que nos equivocamos con los clásicos, es que tenemos ese prurito de que los clásicos hay que leerlos, pero yo no los he leído. Entonces, cuando alguien me pregunta ¿se lo leyó? Usted dice que sí. Se convierte en un impostor literario automáticamente. Claro, como es algo que está como en el medio, ¿verdad? Porque precisamente los clásicos... Tú no te has leído un clásico. No, entonces, esa pregunta nunca llega, Sobeida, porque todo el mundo se lo ha leído. Bueno, sí. O sea, la gente dice, sí, yo me lo he leído, ¿verdad? Y nos convertimos en esa impostura literaria. Empezamos a hablar de un clásico que no hemos leído y por lo tanto no hablamos de él de primera mano. En general son vacuidades, ¿verdad? Extraordinarias. Con las que al final probablemente desalentamos a cualquiera que de verdad no se lo haya leído, ¿no? Claro. Y no va a querer leerse. Lo decía Mark Twain, el autor de Tom Sawyer, un libro que se llamaba La desaparición de la literatura, que un clásico es un libro que todo el mundo quiere haber leído, pero que nadie quiere leer. Entonces, vamos a poner de ejemplo a mi amado Quijote. Todo el mundo quiere haber leído el Quijote, pero nadie se quiere poner a leerse. Y ahí, entonces todo el mundo se sabe el primer párrafo. Sí, en un lugar de la Mancha. Entonces la gente ya dice... Reinaldo, que te va a regalar. ¿Cuál es el primer párrafo del Quijote? No. La referencia dice que... La gente dice que... No, lo que pasa, nos reímos porque en el taller del Quijote al que asistió Sobeida, yo siempre le digo, ¿cómo empieza? Al que dice que se ha leído el Quijote, yo siempre le pregunto, ¿cómo empieza el Quijote? Y la gente dice, en un lugar de la Mancha. Exacto. El Quijote no empieza así. Se lo dejo ahí para el que se lo quiera leer. No empieza así. No empieza así, empieza de otra manera. Bien. Es decir, ¿qué es un clásico? Para mí un clásico es la obra que nace en el tiempo, como todas las obras literarias, y que sobrevive al tiempo. Es decir, que pasan los siglos, o los 80 años, o los 50, y sigue teniendo cosas que decirnos. Independientemente de que esté escrito como parte de nuestra cultura o no. Nosotros estamos hablando aquí de clásicos
escritos en español, ¿no? Hemos mencionado a Lazarillo, hemos mencionado a la Celestina, hemos mencionado a Cervantes, pero vamos a mencionar por los americanos a Alejo Carpentier, García Márquez, o los cuentos de Juan Bosch. Es decir, son libros que nos hablan a nosotros como parte de esa cultura, pero le hablan también a millones de personas que nunca han estado en el Caribe, que nunca han conocido La Mancha, es decir, porque son libros que le hablan directamente al ser humano en todas sus facetas, al ser humano, vamos a decir, atemporal. Y se van depurando porque a lo largo de los siglos muchos lectores los han ido leyendo, muchos lectores los siguen admirando. Y no solo eso, autores de otras obras que se empiezan a considerar clásicos, leyeron esos clásicos. Y cuando leemos una novela que se pudo escribir hace 20 años, si desconocemos al clásico, probablemente vamos a perder placer a la hora de leer ese libro más reciente. ¿Por qué? Porque el autor de ese libro más reciente conoce los clásicos. Y ese río subterráneo que se va acumulando en nosotros con las lecturas, aflora en lo que creamos. Estamos hablando de otro autor literario, pero puede ser un pintor, puede ser un compositor, puede ser un bailarín, puede ser un coreógrafo. Claro. Cualquier autor de algo que tenga que ver con el arte, con la cultura, normalmente es un gran lector. Y ese río de agua que se te va acumulando, subterránea, a fuerza de leer obras trascendentes, que esos son los clásicos, obras trascendentes, ese río que tú acumulas aflora en tu propia creación. Cuando alguien se acerca a lo que tú creas, ese río está por debajo. Si tú no lo conoces, vas a perder mucho contenido. Claro. Tenemos una pregunta que nos hace una amiga Camino al Sol Oyente. Sí, Alexandra, una Camino al Sol Oyente. Ella pregunta, María José, que ¿qué se le puede regalar? ¿Cuáles clásicos tú recomiendas para ella regalar a sus niñas de 11 y 13 años? A las niñas les gusta leer y entonces ella lo fomenta regalándole buenas obras. Claro. Sí. Esos clásicos que los adolescentes deben leer. Los clásicos que los adolescentes deben leer. Bueno, si todavía 11, 12 yo no diría. Cuando tengan 13 o 14, sin duda la Celestina. Hay una de 13, ok. Para empezar así, por ejemplo, ¿no? Porque es picante y es chula y a los niños les va a gustar. Vamos a ver, en esa edad hay muchos libros bonitos que se pueden considerar clásicos para esa edad. La historia interminable, por ejemplo, de Michael Ende. Buenísima, a mí por lo menos me encantó. Alicia en el País de las Maravillas, es un clásico extraordinario incluso para adultos. Charlie y la fábrica de chocolate. Se me están ocurriendo las lecturas que a mí me gustaron mucho cuando yo tenía esa edad. No necesariamente tiene que ser el Quijote. Si Alexandra logra que sus hijas de 11 y 12 se apasionen, lean... Por ejemplo, Matilda, por ejemplo, de Roald Dahl, divertidísima, extraordinaria. Estos que hemos dicho, Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer, Moby Dick, si le gustan las aventuras, extraordinario, quizás Moby Dick para un poco mayor. Si ella ¿Tú sabes cuáles me gustaban a mí a esa edad? Julio Verne. Bueno, tú ves, sí. otro gran extraordinario. Todas las aventuras de Julio Verne, las novelas de misterio gustan mucho. A mí me encantaba una que se llamaba, yo la leía cuando era muy pequeña, que se llamaba El Club de los Cinco. Es decir, con esa edad hay que buscar libros buenos, todos esos que hemos mencionado son libros buenos, son libros que te aficionen a leer. Porque probablemente si las niñas de Alexandra se aficionan a leer con 11, 12 y 13, ya Alexandra puede soltar y no le va a tener que recomendar clásicos ni nada, porque ellas mismas se van a formar como lectoras. Y a partir de ahí, pues cuando lleguen a la edad de los enamoramientos, les encantará leer probablemente a Lope de Vega, y recalarán en la poesía probablemente, como mucha gente ahora está haciendo. Y después seguro que le van a gustar las novelas clásicas, clásicas de época, ¿verdad? Como La Regenta o como Galdós
o querrá leer Ana Karenina, esos libros que son los clásicos por excelencia en otras lenguas, no necesariamente los nuestros. María José, Buenísimo. para aquel Camino al Sol oyente que te escuche, dice, sí, me voy a empantalonar, vamos a leer los clásicos. ¿Cuál es tu sugerencia, de acuerdo a los diferentes estilos, que sería un buen nivel de entrada? Es decir, cómo iniciar y reconectar con los clásicos. Ya para adultos. Para adultos. Sí. Para adultos, si tú no tienes un buen nivel de lectura, empieza por lo corto, para que no te aburras antes de llegar. Los clásicos necesitan dedicarle tiempo que a veces no tenemos o hacemos como que no tenemos porque tenemos para otras cosas y no para eso, ¿verdad? Los clásicos necesitan tiempo, necesitan atención, como todo lo que merece la pena, necesitan que establezcamos un diálogo con ellos, que cambiemos con ellos, es decir, hay que ser muy receptivo, muy abierto, eso se aprende también leyendo los clásicos. Entonces, lo primero que aconsejo es que busquen buenas ediciones, es decir, no pierdan su tiempo con ediciones de poca calidad que no les van a ayudar a leer, y van a hacer el esfuerzo y van a perder gran parte del beneficio, vamos a decir, ¿no? Después... discúlpame, sí. ¿Qué sería una edición de buena calidad? Exacto, una edición de buena calidad, bien. Hay editoriales que son reconocidas, en las que confiamos, pero necesitamos una edición, dependiendo si el clásico es de muy atrás, pues vamos a necesitar una edición que nos ponga unas notas para que nos ayude a no tener que estar buscando el diccionario en cada párrafo que leamos. Tenga las referencias y todo ello. ¿No? Por ejemplo, que queremos una guía de lectura, pues buscar una buena edición que tenga un buen prólogo, que tenga una guía de lectura, que las hay. Es decir, eso siempre ayuda mucho el librero. El librero, cuando existe, ¿verdad? Porque todo hay que decirlo, es capaz de aconsejarte, dependiendo de tu nivel de lectura y del clásico al que te vayas a acercar, qué edición es buena. Pero a falta de buenos libreros que escasean, por lo menos en nuestro entorno, pues tenemos... Exactamente, podemos buscar por internet, ¿verdad?, que nos recomiende. Hay ediciones, hay las editoriales de los clásicas, valga la redundancia en español, son Austral, Cátedra, Alianza. Generalmente esas tienen ediciones, algunas, cada una tiene su propia edición de los clásicos que son buenas, ¿no? Con una buena introducción. Y la mayoría de los clásicos ya están en librerías gratuitas, es decir, ya hay muchas, que lo liberaron. Muchas páginas web que están liberadas. Que los puedes descargar. No suelen ser buenas ediciones, ya te digo, ¿eh? No suelen ser buenas ediciones. Sí, perdón, Cintia. Si los quieres buscar en buenas ediciones gratuitas y por internet, por ejemplo, yo aconsejo la biblioteca Cervantes Virtual, que se llama así, Cervantes Virtual. Tiene muchas ediciones de las antiguas, pero también de las modernas, con notas, y las puedes leer gratis en internet, y son ediciones muy buenas. Mira, yo tengo una edición de 100 años de soledad, tengo dos, pero una especial que hizo la Academia de Lengua. Esa es muy buena, esa es una muy buena. Mira, casi la mitad del libro son las referencias. Son ensayos de otros escritores. Sí, son lecturas de García Márquez. Sí, porque si algo tienen los libros clásicos es que acumulan muchas lecturas. Entonces tú aprendes de lo que otro leyó en ese libro, y se lo sumas a tu propia lectura. Es decir, el diálogo ya no es solo con el autor, sino con los lectores también, y eso siempre es muy interesante. María José, hay una Camino al Sol oyente, Isel, que ella dice, quiere tu opinión. Ella dice que se está dando cuenta que hay muchos youtubers que están haciendo libros en base a juegos, videojuegos, y que ahí, bueno, se mezcla una serie de palabrotas, contenidos muy específicos relacionados con los juegos, pero que nota que los niños los buscan mucho, los piden mucho este tipo de lectura, porque es sobre los juegos. ¿Qué piensas tú sobre estos libros de youtubers? Yo pienso que leer cualquier cosa está bien. Claro, si con eso tú aprendes a seguir leyendo. A fomentar el hábito. Exactamente. Lo primero te sirve para leer, lo primero te sirve para que ese niño que se acerca a eso piense que en un libro puede haber algo que le interese. Ya con eso tienes algo ganado. El libro puede ser bueno o malo, independiente. Claro, lógicamente, si la madre o el padre tienen buen nivel de lectura, pues deben ir
reconduciendo como todo, suavemente, ¿verdad? Con esa mano de seda, pues debes debes ir reconduciendo la lectura, pero no coartes eso. Yo tengo experiencia con mis hijos, hay uno que es un apasionado de la lectura, la otra le costó más entrar, y cuando entró, no voy a decir con qué libro, pero entró con un libro que a mí me parecía un disparate mayúsculo, pero el hecho de yo ir en el carro, por ejemplo, manejando adelante y ver a ella enfrascada en ese libro y que no podía parar de leer mientras iba de casa al colegio, del colegio, déjame el libro ahí que voy a seguir leyendo, ya para mí eso fue un descanso, porque ya yo sabía que había picado el gusanillo, es decir, ya después de ahí solo fue ir reconduciendo esas lecturas, y sobre todo cuando llegan a una determinada edad hay que dar libertad a la hora de elegir las lecturas, ¿eh? Hay que dejar que ellos se formen, porque la lectura es eso, la lectura tú la debes imponer como un hábito, pero después debe ser un ejercicio de libertad sin duda. José, me gustaría retomar la pregunta de Reinaldo para un adulto, que tú nos digas. Bueno, yo sé que para ti es difícil. Voy a recordar 5 clásicos para yo comenzar. Siempre digo, ese es mi poeta favorito. A los 3 minutos, ese es mi poeta favorito, pero es que te damos, ¿verdad? Bueno, yo les puedo hacer un recorrido cronológico, por ejemplo, ¿no? De cosas que yo no me perdería. Me voy a centrar en las del idioma español, por ejemplo, ¿no? Porque por algún sitio hay que centrarse, ¿verdad? Yo barro para casa, que son los nuestros. Yo no me perdería, por ejemplo, Lazarillo de Tormes para un adulto. Leído despacio y leído sin el prejuicio de pensar que es un libro para niños. ¿Por qué? Porque vamos a aprender mucho de lo que significa la dignidad humana y lo que significa que a veces para sobrevivir hay que renunciar a ella, con todo lo duro que parece. Fíjense lo que es el Lazarillo de Tormes, ¿no? Muy divertido, al mismo tiempo que muy amargo, como muchas de las cosas, porque tiene muchas escenas que son divertidas, como cuando uno ve caerse a alguien, que es muy divertido, menos para el que se cae, ¿verdad? Pues eso mismo pasa con el Lazarillo. Por ejemplo, Celestina, sin duda. Celestina no es un libro fácil porque Celestina está escrita, parece una obra de teatro, de hecho se ha adaptado mucho como obra de teatro, pero en esa época esas obras eran para leer, eran diálogos para leer, vamos a decir, en voz alta, en forma dialogada. Pero es un libro extraordinario, con una riqueza de matices, es una historia por primera vez en la literatura española, una gran historia urbana que sucede en una ciudad, ya no son historias que suceden en el campo, ¿no? Por ejemplo. Si hablamos de poesía, no renunciaría, madre, es que me estoy metiendo aquí. El Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, hay que leerlo, ¿no? Es la obra cumbre de la lírica en español. Las coplas a la muerte de su padre, por decir cosas muy antiguas, siglo XIV, siglo XV, ¿no? Pero, sin duda, si vas a empezar por algo, empieza por el Quijote. Empieza por el Quijote porque el Quijote es el libro que todos tenemos que leer por obligación, pero además que todos vamos a disfrutar muchísimo leyendo. Con ese tienes clásico para rato. Tienes dos tomos que es el libro más publicado a lo largo de la historia de la humanidad, traducido a todos los idiomas, y además que sale después en todas las obras literarias que te vayas a leer que tengan la más mínima calidad, el Quijote aparece por ahí seguro. Entonces, es un libro que te va a ampliar esa red de conexiones que te amplía la lectura, ¿no? Mientras más lees, más conectas una obra con la otra. ¿Qué más recomendarías? Y ahí, de un segundito, y ahí yo quiero aprovechar, señores. Miren, yo acabo de hacer un taller con María José de lectura del Quijote. ¿Fueron cuántos encuentros? 6, 7 encuentros. Fueron 6, pero pudieron ser 7 u 8. No, y más. Y miren, leer el Quijote en este caso, guiado por una persona como María José, eso no tiene nombre ni tiene precio. Bueno, o sea, uno se sentaba ahí 2 horas. Gracias. Y entonces luego lo iba leyendo por parte. El mérito es de Cervantes.
Mira, Y la verdad es que miren, tú conocer el contexto, por qué tal personaje, Sí, por eso qué da una dimensión diferente. es que ustedes no se imaginan claro, lo maravilloso que claro, es. eso tiene que ver mucho con la lectura de los clásicos, con nuestra formación como lectores. Por Lamentablemente, supuesto. muchos de nosotros pues acumulamos lagunas de lectura, ¿verdad? Esos huequitos de una Ujú. manera o de otra. Por eso, tranquilidad, no hay prisa, ¿verdad? Total, no nos va a dar tiempo a leerlos todos, o sea que ya hay que abandonar, Hagamos las paces con eso. me lo voy a leer todo porque es imposible, entonces olvídese de eso y disfrute lo que esté leyendo. María José Rincón, todo un lujo, un privilegio conversar contigo Sí. y podemos aquí quedarnos la mañana entera Sí, hablando sí, con sí, todo el escuchando a gusto María del José. mundo, pero lo que tenemos es un compromiso. Cada vez que María José nos acompaña es el compromiso a, en cualquier momento que tengas disponible, volver de nuevo a conectar, porque si nosotros como país queremos hacerlo diferente, tenemos que apostar a la educación, a la cultura, y la cultura es en los libros, en la lectura, en aumentar el nivel lector del pueblo dominicano. Ahí es donde vamos realmente nosotros a hacer la diferencia. Si queremos hacerlo diferente, tenemos que meterle cosas diferentes a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento, porque en esa misma medida es que vamos a ir conectando, conociendo con ideas que han estado ahí, ideas que conectan a la humanidad y son las que permiten que nosotros seamos mejores personas, porque estamos pensando diferente y vamos Ujú, creciendo. ujú. María Así José, es. un lujo conversar Ay, contigo. no, gracias, un placer dedicar este ratito de la mañana a hablar de lo que más me gusta y tratar de transmitir esa pasión. Busquen la pasión donde quiera que la tengan escondida, si les queda algo, y aprovechenla Volcarla en un para libro leer. Mira, a Buenísimo. propósito, transmitirla. Rey, Cintia, María José, antes de irnos, para mí es un privilegio hacerle esta invitación. Viena González, de Teatro Guloya. Su Ajá. madre, yo la conozco hace 8.000 años. ¿Sabe el numerito que es, María José? Ujú. Sí, 8.000 años. sí. Una señora especial, amorosa, con una sensibilidad increíble. Una familia larga, maravillosa. Doña Viola Durán de González escribe poemas. Y Ah, este sábado en la página de Facebook de Teatro Guloya, ella va a poner en circulación su poemario que se llama La Perla Oculta. Pero Así es que la invitación está ahí abierta. Viena, muchísimas gracias. Sábado 10 a las 5 de la tarde, doña Viola Durán de González en el Facebook Live de Teatro Guloya. por Viena, ahí ejemplo, voy a estar. quieren un clásico extraordinariamente adaptado al Caribe y ahora por el Teatro Guloya, La Ajá. vida es sueño de Calderón de la Ah, Barca. sí, Cuando sí, 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 tengan sí. sí, oportunidad, cuando podamos volver a las salas, van a ver qué placer más extraordinario. sí, así Buenísimo. es. Bueno, pues Bueno, nosotros llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol. Se quedan ahí preguntas de varios Camino al Sol oyentes interesados. Y eso es lo bueno, despertar el Claro, interés claro. por la lectura. Señores, tengamos un día preciosísimo. Mañana, viernes ya. No, mañana es, sí, mañana es sí, viernes. mañana Sí, es mañana viernes. es Ay, Dios, viernes. increíble. Fresco Fin de mes. semana. Pero por lo pronto disfrutemos este jueves, que Sí, este sí lo Sí, tenemos, sí, es sí. lo que va por delante. Así que sí. vamos a disfrutarlo y mañana si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.